Buenas tardes, querido amigo. Dios te bendiga en esta tarde. Mi intención en este día, en este momento, es poder acompañarte, tener un tiempo contigo, un tiempo con Dios, que podamos en comunión juntos compartir un tema bíblico, un tema que nos puede ayudar, creo que es de interés público, porque quien quiera escuchar, no importa si tiene algún credo o si está en alguna religión. El tema que quería conversar hoy, como hablé ayer también de sana doctrina y de falsa doctrina, ¿sí? Eh, Quiero seguir tocando este mismo tema como si fuera una serie. Ayer hablamos sobre falsa doctrina y sana doctrina y hablamos sobre eh, dos cosas que tienen que ver con dos religiones donde podemos encontrar ciertos errores o malas interpretaciones. ¿Sí? Vimos por un lado en la parte, podríamos decir, evangélica, aunque no toda la parte evangélica tiene esta práctica, sino que hay quienes eh, mal utilizan, no es que está mal el tema del diezmo, el que quiera hacerlo que lo haga, pero no es una orden ni es algo para que la gente tenga miedo, el hecho de dar o no dar, como se enseña mal en algunas congregaciones, ¿sí? Yo expliqué ayer, si querés ver el video que hablé sobre este tema, si te gustaría verlo, está el video en mi muro. También compartí en YouTube y también lo subí. También hablé sobre el diezmo por un lado en la parte evangélica y en la parte católica hablé sobre un versículo bíblico donde se toma diciendo que María es la madre de todos. Y yo expliqué que es un versículo sacado de contexto y que lamentablemente se respeta la creencia de las personas, por supuesto, se respeta todas las creencias y todas las formas de vivir la fe, pero cuando se trata de realmente querer conocer la verdad bíblica, lo que enseña la Biblia y dejarnos llevar por la palabra de Dios, porque creo que lo que más importa como creyentes, seas de qué religión seas, es que uno quiere obedecer a Dios o quiere hacer la voluntad de Dios, quiere saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando Jesús oró en el Padre Nuestro, nos enseñó una oración modelo, y lo repito como lo he dicho otras veces, enseñó una oración modelo en el Padre Nuestro, no una oración de memoria, sino cómo podíamos orar humildemente orando. Y él dice justamente, Padre, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Su voluntad, nosotros podemos orar y decir, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero ¿tú sabes su voluntad? A ver, ¿cuál es la voluntad? Tiene que venir una iluminación especial del cielo, o sea, algún ángel a venir a decirme cuál es su voluntad. Podría ser, pero la voluntad de Dios está expresada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. O sea, si yo quiero agradar a Dios y quiero hacer la voluntad de Dios antes que cualquier otra cosa, antes que obedecer a un hombre o hasta a una religión con su estructura y sus dogmas y doctrinas, si yo quiero obedecer a Dios más que a cualquier hombre o doctrina o dogma o filosofía humana o filosofía religiosa, ante eso, si yo me considero un creyente que amo a Dios, que quiero obedecer a Dios, quiero estar bien con Dios, por así decir, tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios revelada? En la palabra de Dios. Entonces, a esto es lo que yo decía. Uno respeta la creencia de cada uno, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿En quién debo creer? ¿A quién debo adorar? ¿A quién debo exaltar? ¿Quién es el que salva mi vida? ¿El que salva mi alma? Si yo enfoco mal mi fe, lo que puede suceder es que nuestra vida esté enfocada en una fe que no tiene fundamento y que un día vamos a terminar eh, perdiéndola, justamente, perdiendo esa fe o desanimándonos o diciendo qué pasó con esta fe que yo tenía hacia cierta persona o hacia cierta creencia, porque realmente la fe se nos revela a través de la palabra de Dios. Conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo por la palabra de Dios. Y son ellas las que nos hablan.
son el fundamento de Dios. El fundamento que Dios nos ha dejado, la autoridad escritural donde obtenemos nuestra fe, es la palabra de Dios. Digan lo que digan otras personas, otros digan hay que agregarle esto, hay que agregarle lo otro, tradición, esto no. La Biblia dice, la misma Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y sirve para aconsejarnos, para ayudarnos, para todo lo que necesita el hombre de fe. No necesitamos otro agregado, otro filtro, ¿sí? La palabra nos basta, la palabra de Dios nos basta y es clara para tener una buena fe, una sana fe. Pero antes de seguir con el tema de hoy, porque yo hoy quería tocar el tema de, por un lado, en la parte evangélica, con lo que se interpreta mal, que no es propio del evangélico, son corrientes de creencias y de falsas doctrinas que se introducen dentro de la iglesia evangélica, por ahí se ven más, o de alguna otra secta que no sea la evangélica, o sea, no porque digo, a ver, la iglesia evangélica no es secta, saquémonos eso de la cabeza como muchos dicen, pero hay otras sectas que se pronuncian más con este tema que voy a hablar, que es la prosperidad, que no son, que no nacieron dentro de las congregaciones evangélicas, pero se introdujeron en muchas congregaciones evangélicas esta doctrina llamada, o la podemos llamar de la prosperidad, ¿sí? Ustedes habrán escuchado aquellos predicadores que hablan y prometen bendición y riqueza y multiplicación. Cuando uno da más dinero va a recibir más. Bueno, se escuchan en algunas sectas que no son propiamente evangélicas, pero también se han introducido en algunas congregaciones. Bueno, eso va en la persona, en el pastor o la gente que permite que se introduzca esa doctrina. No que sea propia del mensaje evangélico o protestante, no, porque eso no nació de allí. Yo soy evangélico y yo no creo en este tipo de doctrina. Entonces, si yo estoy en una iglesia, como muchos creen, que sostienen esta doctrina, tendría que creer lo mismo. Y yo no creo esto, o sea que no es así. Son doctrinas que se meten, falsas doctrinas, justamente de lo que estamos hablando. Y la de la prosperidad, vamos a ver por qué no podemos decir que esta es una doctrina, una sana doctrina. ¿Sí? ¿Por qué no es sana? Porque no nos hace bien, no nos ayuda para estar mejor con Dios, entonces por eso no es sana. Por un lado, la parte de la prosperidad, como hablo en los círculos que podamos decir, de la parte evangélica. Y por otro lado, en la parte católica, yo quería tocar, como digo, una de cal y una de arena, una para una religión y otra para otra, para ver que de ambas hay doctrinas erróneas o equivocadas. Y la parte del catolicismo, o del católico, o de la iglesia, religión católica, yo quería hablar sobre el celibato, ¿sí? O el voto de castidad, o como muchos conocemos, que es muy polémico esto, muchos se lo han planteado, pero hay que verlo a la luz de la palabra de Dios. Por eso cuando uno dice, pero esto está en la palabra de Dios, porque muchos creen que hay conceptos y creencias y posturas posturas en cuanto a cómo ser mejor para Dios o cómo servir a Dios, que creen que están en la Biblia, y no están en la Biblia, ¿sí? No están, o hay cosas que están escritas que dan a entender, por eso estamos hablando de falsa doctrina y sana doctrina. Hay versículos bíblicos donde hablan algo, a veces son propios de los propios escritores, que aclaran que es de lo que vamos a hablar hoy, pero que no se puede tomar como doctrina. Que alguien haya dicho algo en algún momento y después en todo el resto de la Biblia no lo diga, no podemos hacer una doctrina de eso. Que alguien haya dicho un pensamiento personal y que no sea de Dios, que no lo haya mandado Dios, no se puede decir que es doctrina y que se lo tiene que tomar como una ley, como un mandamiento. Entonces eso es lo que vamos a ver. Muchas veces sacan versículos de contexto que no sirven, se sacan de contexto y se usan. Yo había puesto ayer tres puntos básicos para decir por qué, de qué manera puede haber estas malas interpretaciones. ¿Sí? Los 3 puntos que yo había puesto era, primero, que se puede malinterpretar o sacar una falsa doctrina por ignorancia, por ignorar la escritura, por interpretarla mal y después comunicarla así sucesivamente. Puede ser con mala intención de aquellos
que tienen la intención de enseñar eso para sacar algún beneficio, ya sea dinero o poder o dominar gente o tener siempre la misma gente y que no se le vaya, usar un versículo con mala intención. O también el tercer punto había puesto fanatismo hacia un personaje religioso o hacia un texto en particular que no queremos que diga lo que queremos que diga, fanatismo hacia un tema en especial que nosotros queremos que sea así, o a un personaje religioso, como ayer hablábamos, justamente cuando se tiene mucha devoción hacia alguien, la hacemos más de lo que es cuando la Biblia dice solo algo, nada más. Así que es la idea. Bueno, acá Nico de León nos está escribiendo. Amigo, ¿cómo estás? Y está hablando, opinando sobre el video que estamos hablando. Bueno, lo importante es que sea de bendición. Pero antes de seguir, yo sé que hay gente que por ahí puede estar mal en este momento y yo no quería primero dejarlo pasar, porque además de dar un estudio a través de este tiempo que tenemos y de traer luz y claridad sobre falsas doctrinas y para que podamos vivir en paz y mejor viviendo una sana fe, quería compartir también un pasaje, un salmo, un pasaje bíblico para aquellos que están pasando mal momento, que Dios les pueda estar tocando en este día y trayendo paz a sus corazones. No quería dejar de orar y de acordarme de aquellos que están pasando malos momentos. Y acá hay un pasaje que dice en el Salmo 55, versículo 22, dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Mira bien lo que dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Y en el Salmo 56, a continuación, dice, en el versículo 3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, confío en Dios y alabo su palabra, confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Palabras de aliento para tu vida, querido amigo. Encomienda al Señor tus afanes. No sé lo que estarás pasando en este momento. ¿Qué es lo que te está debilitando o haciéndote sentir como te estás sintiendo? Tal vez estás pasando momentos difíciles, de angustia, que ya no tienes fuerza. Te sientes como abatido, como dice este Salmo 22, 55, 22. Dios no permitirá que el justo caiga y que quede abatido para siempre. Dios no va a permitir que quedes ahí postrado. Confía en Dios, como dice el Salmo 56, y alábalo. Confía en Dios y ya no sentirás miedo, como dijo David. ¿Qué puede hacerme el mortal? ¿O qué puede hacerme esa situación tan terrenal que estamos viviendo con un Dios tan grande como el que tenemos? Por eso yo te animo hoy, si estás mal, primero antes de seguir con este estudio, con esta investigación de la palabra de Dios, de falsa doctrina y sana doctrina, vamos a tener un tiempo para orar. Y así como estés, lo que estés pasando, vamos a orar delante de Dios. Dios no quiere verte así y Dios no te va a dejar abatido para siempre. Él dice que no deja al justo que caiga y que no se levante más. No, el justo podrá caer muchas veces, dice en otro pasaje bíblico, y Dios lo levantará otra vez. Así que, amigos, si tú eres un hijo de Dios y has creído en Él, eres justo por la justificación que Jesús hizo en tu vida. No somos justos por lo perfecto o bueno que somos, sino porque un día creímos y buscamos del amor de Dios, y Dios en su amor, en su misericordia nos justificó por lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces vos podés sentirte un hijo de Dios, justificado por Él, que Dios te escucha y que Él prometió que un hijo de Él no lo va a dejar tirado, no va a quedar, aunque caiga, no va a quedar abatido para siempre. Dios lo va a levantar. Así que confiamos en Dios y en este momento, antes de seguir esto, oramos. ¿Qué te parece si oramos? Y encomendamos a Dios nuestras vidas, pedimos que Él restaure nuestro corazón, nos levante nuestro estado de ánimo, nos saque de esa situación, de esa tristeza, esa depresión, de esa enfermedad, y podamos también prestar atención y seguir leyendo y aprendiendo más sobre falsas doctrinas, sobre sana doctrina y falsa doctrina.
Oramos, ¿qué te parece? Nos presentamos delante de Dios y le decimos de esta manera. Y aquel que esté pasando un momento difícil, encomiende ahora, en este momento, su alma a Dios. Amado Dios, en este momento oramos, nos juntamos en comunión todos juntos para poner delante de nosotros, delante de ti, Señor, nuestras vidas. Queremos dejarte nuestras cargas, nuestro sufrimiento, nuestros dolores. Señor, si estamos caídos, como destruidos, levántanos, Señor. Queremos confiar y creer en ti, como decía David, confiar y creer en ti y no temer a lo mortal, a lo terrenal, no temer a quien venga contra nosotros, si son circunstancias difíciles, si son enfermedades, si son cosas que vienen golpeando nuestra vida, si son aún personas físicas que vienen contra nosotros para asustarnos, atemorizarnos. Como dijo David, ¿quién es un mortal para temerle? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado Dios, confiamos en ti, que tú no abandonas a tus hijos, aquellos que han creído, aquellos que hoy te invocan. Tú dijiste que el que invocara el nombre del Señor será salvo. Y hoy invocamos tu nombre, creemos en ti, decimos, Señor nuestro, toma nuestra vida, toma nuestra situación, sálvanos, salva nuestra situación que es más fuerte, más difícil que nosotros, no lo podemos sobrellevar, pero tú eres fuerte, tú eres poderoso y tú puedes cambiar esta situación. Confiamos en ti, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos. El tema central, lo que yo te decía, de hablando de sanas doctrinas y falsas doctrinas. ¿En qué nos basamos cuando se nos habla de un tema, ¿sí? En particular? ¿En qué nos basamos cuando creemos ciertas cosas que nos enseñan por ahí o que nos enseñan en alguna congregación, ¿sí? Para eso tenemos la Biblia, para aclarar toda duda que tenemos, ¿sí? El tema que yo te hablaba de la parte evangélica, o de que se introdujo dentro de muchas congregaciones que tienen que ver con congregaciones evangélicas, era la prosperidad, la doctrina de la prosperidad. A mí me preocupa, como a muchas personas de Dios, a muchos hombres de Dios que quieren enseñar la palabra de Dios, es que la gente se haya olvidado de palabras muy claves que Jesús dijo sobre este tema, sobre el dinero, la riqueza, el poner la mirada en esas cosas, ¿sí? Las personas que hablan sobre prosperidad siempre citan, o la sana doctrina, o sea, no es que estamos en contra de la prosperidad, o sea, Dios nos bendice, obvio. Nosotros buscamos la bendición de Dios y queremos que Dios nos bendiga en nuestros trabajos y que esté con nuestras cosas, y Dios lo hace, pero cuando se enfoca excesivamente en esto, hay que darnos cuenta que algo no está bien, porque el mensaje central del Evangelio no es cree en Jesús y vas a ser prosperado y piensa solamente en cuánto vas a dar para que Dios te dé más, porque entonces nos estamos dando cuenta que entonces nuestra mirada está enfocada más en las riquezas, en el dinero, que en Dios, en su Evangelio, en su palabra. Algo muy clave que Jesús dijo fue en Mateo capítulo 6, versículo 20. Le dice, no hagáis tesoros en el cielo. Perdón. Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús dice, no hagas tesoros en el versículo 19, dice, no hagas tesoro en la tierra, donde ladrones, ¿sí? Donde los ladrones minan, donde la polilla y el orín, corrompen. Jesús está diciendo como los tesoros que se guardaban, ¿no? Que se escondían en la tierra o que se guardaban en algún lugar y con el tiempo se corrompía, se estropeaba. Eran cosas materiales. Jesús estaba refiriendo que son cosas materiales que se terminan o que se estropean con el uso. Y hasta decía que hasta los ladrones están interesados en esas riquezas que a veces la gente guarda. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces, no? Mucha gente junta mucho dinero y después viene otro y te lo roba. Que es una injusticia, está mal. Pero vemos que Jesús no le da tanta importancia al dinero. Porque si le hubiera dado tanta importancia hubiera dicho de otra forma. Como hoy muchas veces vemos gente que ora y pide a Dios de una manera muy exagerada,
que guarde su dinero, que guarde su carro, su auto, o esto, o el otro, su casa. Que está bien que oremos, que Dios nos guarde y sabemos y confiamos que Dios es nuestro guardador. Pero muchas veces en ese afán de no perder riquezas y de poner mirada en la riqueza parece que se le da demasiada importancia a la riqueza. Estas personas que hablan de la prosperidad se basan en hombres que han leído en la Biblia, que han tenido riquezas o que han tenido abundancia en sus vidas. Por ejemplo, toman ejemplos como Abraham, como Job, que son hombres de la Biblia donde aparecen que han tenido abundancia, mucho ganado, mucha gente que los servía, que trabajaba con su ganado, con su cosecha. Se ve que tenían siervos, gente que los ayudaba y que eran gente que tenían una condición económica, podríamos decir, por toda la abundancia que tenían, que podríamos decir que podrían ser ricos en nuestra época. Perfecto. Pero nunca dice la Biblia que todos eran así. De los hombres que nos habla la Biblia, no habla que todos eran así y no habla que sea un punto importante que Dios hable o diga: esto es importante, si eres un hijo de Dios tienes que tener mucha riqueza, esto es una muestra de que eres un siervo de Dios porque tienes mucha riqueza. No habla de que eres malo o pecador si tienes o si no tienes, ¿sí? Jesús se encargó de corregir eso, porque en un momento hablaban de una persona, inclusive que estaba enferma y creían que era porque había cometido un pecado él o sus padres. Muchas veces la Biblia habla y muestra, y Jesús se encargó de sacar esos mitos que había antes en la antigüedad también, que se creía que si la persona estaba enferma o tenía cierta desgracia también económica, era fruto de su maldición, porque era una persona que estaba en pecado, haciendo las cosas mal, y no era necesariamente así. A veces había casos que personas tenían consecuencias por sus pecados, ¿sí? Por pecados por ahí físicos, más que nada, que tenían consecuencias, enfermedades, como pasa hoy también. Pero no era que tenía un problema, le había venido una desgracia, una enfermedad, porque a Job, que era un hombre que habla la Biblia que era justo en el Antiguo Testamento, perdió sus hijos de golpe, perdió su riqueza económica también de golpe, se enfermó de lepra, y podríamos decir un hombre justo, no pecaba, decir que era el hombre más justo sobre la tierra en ese momento, Job. Entonces ahí vemos que el tema de que si era bueno o era malo no tuvo nada que ver. Al contrario, era una persona, podríamos decir, buena, excelente, y pasó por eso porque Dios estaba probando su vida y quería sacar algo, y después vemos al final qué era lo que Dios hizo, qué es lo que Dios hizo en su vida, cómo tuvo un mayor encuentro con Dios. Bueno, sigo relatándote por qué uno apunta, en mi caso, y mucho de lo que creemos en lo que dice la palabra de Dios, más en lo que dice alguna doctrina por ahí, interpretación humana. ¿Por qué no creemos en esta doctrina de prosperidad? Que hay que enfocarse en que tenemos que dar más para que Dios nos dé más, que tenemos que medir hasta lo que damos y ver si en nuestra vida no hay un pecado, algo que estamos cometiendo para decir que Dios no nos está bendiciendo económicamente. Bueno, la Biblia no nos habla de eso y no nos habla tampoco de que tenemos que tener la máxima atención en el dinero. Como te digo, Jesús dijo en Mateo 6, 19, 20 que no hagamos tesoros en la tierra, que hay consecuencias terrenales con el dinero y que Dios no es algo que le da demasiada importancia, ¿sí? Es más, hay otros consejos. En 1 Timoteo 6, 17 nos dice: a los ricos de este siglo, o sea, habla de las personas que tienen abundancia de dinero, riqueza o posesiones, dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. ¿Ven? A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Acá está aclarando que aquellas personas que tienen riquezas no se pongan, eh, no pongan la expectativa en el dinero, sino que es el Dios el que da todas las cosas, que hoy lo pueden tener y mañana no. Después dice en otro pasaje, Mateo 6:24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está claro, acá Jesús habla también de que no se puede tener la mentalidad puesta en la riqueza, en tener cada vez más dinero, que eso no es el propósito de Dios. Siempre vamos a descuidar nuestro corazón hacia Dios por estar pensando siempre en las riquezas. Marcos 4:19 nos dice, pero en los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Cuando habla la parábola de la semilla, del sembrador, perdón, habla claramente que el afán de tener riquezas y que es un engaño, codiciar y querer tener cada vez más, dice esto puede llegar a ahogar lo que hemos recibido, o sea, ahogar la palabra de Dios, a que no tenga fruto, a que no dé fruto y seamos personas infructuosas, aunque hayamos creído luego afanarnos y dedicar más tiempo y nuestra mente en lo que es las riquezas de este mundo y perder fruto en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Entonces está claro que la Biblia habla más en desacuerdo con el tema de esta doctrina de la prosperidad. 1 Timoteo 6:10, otro versículo muy conocido, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Acá también está dando a entender claramente que el amor al dinero hasta ha hecho extraviar a muchos de la fe. Muchos que andaban bien en la fe por pensar más en el dinero, los ha llevado a la destrucción y los ha apartado de Dios. Y fueron traspasados de muchos dolores, dice. O sea que han sufrido consecuencias bastante duras por haber codiciado y haber ido tras el dinero, perjudicándose ellos mismos, perjudicando a otros. Si vamos al tema, lo que nosotros hablamos de en qué nos basamos de una sana doctrina o de una falsa doctrina. Mi amigo, si vos sos libre de hacer y de creer y de vivir lo que vos quieras, pero acá la Biblia nos da más a entender, por todos los versículos que yo te estoy leyendo, nos da más a entender de que en el plan de Dios no es que tú te enfoques en el dinero, que es lo más importante del dinero, que si sos próspero sos bendecido por Dios, sí, sos bendecido por Dios, si hiciste tu dinero de buena fe, en justicia, y Dios te prosperó de una forma natural en tu ganancia, en tu trabajo, en tu empresa, en lo que sea, no es malo tampoco. Pero no habla de que tenés que enfocarte en eso y que solo tenés que pensar en eso, en solo pensar en quedar y que vos querés tener más. Entonces si das más, Dios te va a dar más, porque entonces estás enfocándote solo en el dinero. Y no es lo importante. Acá nos habla la Biblia que no es lo importante, ni te hace un mejor persona, ni te hace que sos mejor hijo de Dios o peor hijo de Dios, que tengas abundancia o no tenga, que tenga dinero o no tenga. Pablo también, me acuerdo, dijo, he aprendido a conformarme en toda situación. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a vivir tanto teniendo mucho como teniendo poco o teniendo nada. O sea, Pablo hablaba de que seguir a Cristo, conocer a Cristo y vivir en Cristo y ser gozoso y ser feliz y disfrutar la vida cristiana no dependía de las riquezas, ¿sí? Es más, da más a entender que si cuando enfocamos en la riqueza o en tener más, nos puede llevar a destruirnos, ¿sí? Como el pasaje que leímos recién. Muchos codiciando, estas se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, querido amigo, cuando la Biblia te habla más en contra de un tema que a favor, tenés que pensar que no está avalando este tipo de idea o de doctrinas, ¿sí? Esto en cuanto a la tendencia, te estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Espero que esto te esté sirviendo, lo que te estoy diciendo.
que entiendas que lo que la Biblia no exalta, no nombra de continuo en todos los escritos bíblicos, no lo podemos tomar como una doctrina. Lo que no te habla, no te aclara, no te fortalece en un concepto, en una idea, no es doctrina bíblica, no es sana doctrina. Se sacan de contexto y se usan para justificar una falsa doctrina, como te digo, ya sea por ignorancia, por mala intención de algunos, o por fanatismo religioso hacia una postura o hacia un personaje, y quieren sostenerlo porque creen que es así, entonces utilizan la palabra de Dios, ¿sí? Como digo, hasta gente que yo he escuchado que han hablado de ovnis y quieren buscar un versículo bíblico sacado de contexto diciendo sí, porque en tal época existían los platos voladores, por ejemplo. Y es absurdo porque sacan de contexto un versículo que no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Esto fue lo que yo te hablaba en cuanto a la doctrina de la prosperidad, de la prédica de la prosperidad, no de la prosperidad en sí, porque la prosperidad viene de la mano de Dios, por supuesto. Somos bendecidos, prosperados en todo, ya sea en lo espiritual como en lo material, ¿sí? Dios quiere nuestra bendición, pero no que pongamos nuestra mirada enfocada en la riqueza como un bien mayor o como lo más importante, cuando Jesús dijo que más bien, repito, hagamos tesoros en el cielo más que en la tierra. Es más, a un joven rico sabemos bien que Jesús le dijo que le faltaba algo, que él decía: yo había guardado toda la ley durante la niñez, de niño, de joven, guardé todos los mandamientos de Dios, pero era una persona que estaba más aferrado a su dinero que a otra cosa. Entonces Jesús le dijo: bueno, te falta algo, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven no le gustó mucho la idea, estaba muy aferrado al tema del dinero, la de la riqueza. Entonces, todo da a entender que Jesús no está a favor de este tema de procurar tener más dinero y dar tanto para recibir más. La Biblia no nos habla nada de eso, ¿sí? Sí nos habla de gente que tuvo, como gente que no tuvo, y Dios le habló a ambos, al rico como al pobre, y hubo gente rica que amó a Dios y sirvió a Dios con sus bienes y era buena gente y ayudaba, y hubo gente pobre que Dios bendijo y estuvo con ellos y Dios los utilizó también, ¿sí? ¿Qué diríamos de Pedro, por ejemplo? Cuando sana al enfermo, que está la famosa frase que le dice: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y camina, le dijo a la persona que estaba sentada en la puerta del templo, y lo miró a Pedro pidiéndole algo, y Pedro no tenía realmente, y dijo: lo que tengo te doy, y es la fe que tengo en Jesucristo, y oró, puso su mano, lo levantó, y el cojo creyó y se levantó. Entonces vemos que después ya vemos en los apóstoles, cuando dice que la primera iglesia venían y traían, los que tenían, traían de sus posesiones, las vendían y se las ponían a los pies de los apóstoles, y que dice que los apóstoles repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Entonces una iglesia que el que tenía más le daba al que tenía menos. Entonces no existía eso de que venía uno que quería dar para que Dios le dé más. No existía eso. Era el que tenía más, daba al que tenía menos. Entonces esa doctrina de la prosperidad predicada de esa forma, que tenemos que ser rico y próspero, que es la voluntad de Dios, yo creo que Dios te quiere bendecir y prosperar, pero no que tu mirada esté puesta en la riqueza o el dinero. Si Dios te da mucho, gloria a Dios. Si te da poco, gloria a Dios. Si te da más o menos, gloria a Dios. No es el centro el dinero. Y no tenemos que poner la mirada en el dinero como algo fundamental, porque si no, caemos en la idolatría justamente al dinero. Hasta ahí me detengo para hablar de doctrina de prosperidad. Ojalá te haya llegado o hayas entendido y te ayude esto para sacarte las dudas y salgas de ese concepto, esa idea, que si tienes, eres bendecido por Dios y Dios está bien con vos, y si no tienes, no eres bueno o no eres bendecido por Dios. Eso es mentira. Ojalá te ayude para que te sirva que no es así, que no tiene nada que ver con eso. Ojalá entiendas que tu mirada no tiene que estar puesta solamente en qué voy a dar para que Dios me dé más. Ojalá no. Si das, das por amor, sin esperar
recibir a cambio. Dios te va a bendecir porque Dios es bueno y porque Dios nos bendice a todos. Y es más, dice en una parte, Dios le da lluvia a justo o injusto. O sea, Dios bendice a todos. Entonces, tenés que pensar que si vos haces algo, colaborás, Dios está viendo y estás haciendo tesoro en el cielo. Si vos das para ayudar a un pobre, a un necesitado, Dios lo está viendo, por supuesto. Y si estás colaborando para una obra de Dios, ya sea en tu iglesia, como en la calle, como en donde sea, obvio, Dios está viendo. Y Dios bendice, dice al dador alegre. Pero nunca enfocado en que voy a dar tanto y voy a recibir tanto. Que voy a ser bendecido por lo que doy. No, Dios te bendice porque te ama y ve todo lo que haces, por supuesto, y te va a bendecir abundantemente. Pero no pongas tu mirada en la riqueza como si fuera, o en el dar como si fuera, como hace la gente, por ejemplo, que juega y que dice voy a jugar tanta plata para recibir tanto. Si te pones a pensar, es así. Quien lo toma así, voy a dar tanto para que Dios me dé tanto, es como jugar. Como decir voy a jugar al bingo para dar tanto y recibir tanto. Entonces es un error. Espero que te quede claro esto. Ojalá te ayude este mensaje. Ahora, tocando el tema de lo que hablé, la hora de la parte católica, hablemos del celibato o del voto de castidad. Lamentablemente muchos se ponen mal cuando le hablamos de este tema porque quieren justificar de todas maneras, a toda costa, que es así. Y acá entramos en un fanatismo religioso, como yo digo. A veces hablan de fanatismo religioso de otras religiones, pero esta religión tan antigua y que se considera como por excelencia, yo no creo, pero bueno, se creen que el catolicismo, la iglesia católica, la religión católica es cristianismo puro o por excelencia, o de donde viene nuestra fe cristiana, que no es así, porque vamos a los hechos de los apóstoles y la iglesia cristiana primitiva vivía de otra forma, con otros códigos, de otra forma, con otros principios, y no es lo que luego se ve después del año 300, cuando se forma la religión de Roma oficial, que sería la católica apostólica romana. Bueno, yo te hablé recién de errores que entran dentro de las congregaciones evangélicas o que vienen del protestantismo, que vienen, hablamos de la doctrina de la prosperidad. Ahora te voy a hablar de la parte católica, cómo hay errores y malas interpretaciones, que pueden ser por ignorancia, como digo, por mala intención, para aquellos que quieren sostener esa doctrina con alguna intención, o por fanatismo religioso, ¿sí? A creer y a no negar esto porque ya lo han creído así y lo quieren sostener y lo quieren justificar de todas maneras. Ayer hablamos de un personaje, ahora ya no podemos hablar de un personaje, sino de una forma de vivir o de creer que así es mejor. Y ellos creen que así es mejor, entonces lo tienen que justificar. Y usan versículos como los que te voy a mostrar ahora. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, la carta Primera de Corintios de Pablo, justamente a los Corintios, capítulo 7, nos habla un famoso versículo que se ha interpretado mal o se ha tomado de ahí para justificar lo que es el celibato o el voto de castidad. También se usa otro versículo, no ignoro que usan no ese versículo solo, usan otro versículo, en un versículo donde Jesús dice que el que quiere servir a Dios no casándose, de alguna forma lo que está dando a entender Jesús en una parte, cuando Pedro, por eso siempre hay que ir al contexto del versículo bíblico. En una parte, antes de leerlo esto, te digo, porque va a haber quien te va a decir, no, pero Jesús dijo, Jesús estaba conversando una vez con sus discípulos sobre justamente del divorcio. Y como era muy común el divorcio en ese momento entre los judíos y estaba permitido, pero en la voluntad de Dios, en realidad, en el corazón de Dios, no es que Dios esté avalando el divorcio, pero lo había permitido porque eran tan duros de corazón, dice en el antiguo pacto, cuando Moisés permitió el divorcio, que bueno, cuando veían que si se casaban con una mujer que no era virgen, ellos como que lo tomaban como una mentira y le daban la posibilidad de divorciarse. O si veían cosas en la mujer que eran muy desagradables, como que le permitían divorciarse. Entonces estaban hablando entre los discípulos y Jesús de este tema. Entonces Jesús decía que cuando se divorciaba la persona
En realidad, por más que le dé una carta de repudio, como se decía, o sea, de divorcio a su esposa, y se casaba con otra, Jesús decía que estaba adulterando igual, por más que lo hiciera todo legal, pero en el fondo estaban adulterando, porque muchas veces querían casarse con otra mujer y buscaban una excusa para separarse de la otra. Entonces en su corazón estaban adulterando, no se separaban o divorciaban por causas justas, Dios no la veía como causas justas y le decía, están adulterando en realidad, por más que hagan algo todo legal, están adulterando. Entonces Pedro le dice en un momento, pero entonces si es así no conviene casarse. Bien, como uno podemos decir, ¿no? Que si las leyes son tan complicadas, como se puede decir hoy, ¿no? Entonces nos complican tanto una vez que alguien se casa, entonces no conviene casarse, dijo Pedro, ¿no? Y Jesús le respondió, el que pueda aceptar este desafío, pero como que no era algo tan fácil. Por eso Jesús aclara. Dice, algunos se hacen eunucos por causa del reino de Dios o de servir a Dios. Y eunuco se refiere, cuando buscamos eunuco era una persona que se los tenía en el Imperio Romano como en otros imperios, ¿sí? O reyes ellos tenían concubinas y tenían un harem, podríamos decir, de muchas concubinas, y tenían un eunuco, que eunuco era una persona que de chico le cortaban el miembro masculino, ¿sí? Le cortaban el miembro masculino y no podían, obvio, tener relaciones. Entonces, lo ponían frente a ese harem para que las cuidara las mujeres y no las pudieran hacer nada al no tener justamente su parte mutilada, masculina. Entonces Jesús dijo en un momento que muchos podían aceptar, o no muchos, algunos podían aceptar ese desafío de no casarse, de no tener mujer, que se hacen eunucos, habla, que posiblemente alguno lo habrá hecho, se habrá mutilado, ¿sí? O habrá hecho esto por causa del reino de Dios, o pongámosle que digan, han aceptado ese desafío, pero no habla de que es muy común y que muchos podrían hacerlo. Dice algunos, por causa del reino, algunos, ¿sí? Esto significa pocos pueden hacerlo. Entonces el pasaje que yo te voy a leer ahora, que es el que se agarran de alguna forma a esta religión, hablan de que Pablo cuando dice algo, una sugerencia, también toman como que está diciendo que todos los que sirven en la congregación cristiana, en la iglesia, deberían ser célibes, ¿sí? Dice, yo te voy a leer. Digo pues, esto se encuentra en 1 Corintios 7, versículo 8, dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo no sé qué entendés vos cuando leís esto. ¿Sí? Versículo 7, perdón, empezamos el 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y previo podemos saber lo que dice anteriormente a esto, por eso hay que leerlo todo en su contexto. Esto claramente Pablo está diciendo algo que sale de él, no es un mandamiento, no es algo bíblico, ni del Antiguo Testamento, nada Dios ha dicho que tiene que ser así. Esto lo está diciendo Pablo porque estaba en unos tiempos muy difíciles donde predicar el Evangelio era difícil, donde te mataban por predicar a Cristo. Eran tiempos muy difíciles, por eso hay que ver el contexto. Entonces dice, yo quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero no todos tienen este don, ¿ves? Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Él sugiere, yo quisiera que él dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Está bien claro, ¿no? Y anteriormente en el versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro, cuando habla del matrimonio,
dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no los tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, acá aclara, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahí, esto no leen, pero hay que leerlo. Los que quieren sostener esta doctrina del celibato no leen esto, no dicen esto. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Esto Pablo está diciendo, esto es por vía mía. Esto es lo que yo quisiera, no lo que Dios quiere. Por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Ve? Quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Que pero cada uno tiene su propio don. Reconoce, no todos tienen el don que tiene él. Y él reconoce tener el don de continencia. ¿Qué significa esto? Que hay personas que evidentemente tienen un don de continencia que no necesitan estar con el sexo opuesto, o sea que no necesitan tener relaciones sexuales. Hay personas que suelen tenerlo, pero eso es un don, es algo que Dios le da la capacidad y que tal vez nacen con ese don de darle lo mismo tener o no tener el sexo opuesto, ¿sí? Tener relaciones sexuales. Entonces, Pablo en ese momento, sacado, podríamos decir, por la situación que estaba pasando, dice, bueno sería que todos sean como yo, pero veo que no se puede porque cada uno tiene su don, yo tengo el don de continencia, si ustedes no tienen el don de continencia, es mejor que se casen que estarse quemando, dice, o sea, estar deseando estar con una mujer y cometer un pecado terrible, a la mujer como al hombre, como el hombre a la mujer, por no aguantarse, cometer cosas peores. Entonces, es bien claro lo que está diciendo Pablo. Entonces, en esta doctrina no podemos decir, leyendo este pasaje bíblico, no podemos aferrarnos y agarrarnos a la idea de que la doctrina, acá sacar una doctrina, de que quien sirve a Dios, ¿sí? Quien quiere dedicarse a enseñar la palabra de Dios, o ayudar a las personas, o aconsejar espiritualmente, tiene que ser una persona no casada o que esté sola. La Biblia no dice eso. Es más, en otro pasaje bíblico, en Timoteo, cuando habla una recomendación de los que estén encargados de una congregación, y creo que eso ya lo leí, dice que los obispos, o pastores, o supervisores, porque obispo significa supervisor, aclaremos eso, son dos cosas distintas, sacerdote o obispo. Obispo es supervisor, dice los obispos, pastores, se recomienda que sean hombres casados, con una sola mujer, con un buen testimonio, que tengan bien a sus hijos, que sean ejemplo de cuidar a sus hijos y de mantener bien su familia, para que puedan así llevar adelante la gran familia de Dios que es la congregación, la iglesia. O sea, da a entender que si ellos llevan bien su familia, pueden entonces encargarse de una congregación que es como una familia. O sea, da como un requisito a obispos, pastores, que sean casados, porque de esa forma pueden dar un buen ejemplo. Y pueden también ayudar a otras familias y a otros matrimonios, porque ellos mismos tienen su propia familia y matrimonio para llevar adelante. ¿Cómo puede aconsejar una persona que no tiene un matrimonio constituido y experiencia de vida para aconsejar a otro si él no lo ha vivido? Está claro, es obvio. Bueno, la Biblia da más a entender que aquellos que sirven y más aquellos que están responsables de una congregación como supervisores, como dice, como obispos o pastores de una congregación, es mejor que estén casados. Al revés, es mejor que estén casados. Está bien, alguno dirá, bueno, pero el que no quiere casarse, bueno, si tenés el don de continencia, querido amigo, y vos bien lo sabrás, si vos tenés ese don de continencia que no te afecta estar con una mujer al lado y hablar mucho tiempo con una mujer o relacionarte con mujeres y no sientes nada, bien, ¿sí? Bien, si no siente atracción sexual hacia el sexo opuesto o no que no sienta atracción, pero que no te lleve y puedas estar sin estar con una persona, no desearla, codiciarla o desear tener relaciones con otra persona, perfecto, pero Pablo aclara que no todo tiene ese don. Entonces, por eso de ninguna manera se puede entender que miles y miles de personas que toman esta decisión de decir voy a servir a Dios en una iglesia y se metan en un lugar y hagan un voto de castidad cuando en realidad en su corazón
son personas que tienen deseo de estar con otras mujeres. No podés reprimir y negar eso porque va a llegar un momento que va a explotar por algún lado. Y lamentablemente es lo que nosotros vemos hoy. Por lo menos yo veo esa realidad. Todo lo que sucede en estos ámbitos y luego se ven personas que no terminan por tener esos deseos reprimidos, cometiendo otras cosas terribles, da claramente a entender que esas personas no tienen ese don de continencia, porque no puede haber 1 millón de personas, por decir un número, que están sirviendo, sacerdote o lo que sea, que tengan ese don de continencia, no, porque eso lo tienen personas contadas con el dedo de la mano y no sé por qué lo tienen, pero lo tienen. En este caso, la Biblia habla de Pablo, que solamente tenía este don de continencia, no lo tenía ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, porque todos tenían familias. Y Pablo se cree que era viudo, y después tomó esta decisión, y se ve que tenía ese don de continencia y no le afectaba no tener mujer. Pero no todos tienen esto. Y no puede decir, yo tomo ese voto y porque tomo ese voto voy a hacer fuerza y voy a poder. No, tarde o temprano vas a tener un grave problema. Porque no te vas a poder sostener en tu vida personal, porque sos un ser normal, natural. Y Dios dio esa orden como una orden natural, que todo hombre tenía que tener su mujer, ¿sí? Lo dice en el Génesis, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán una sola carne. Es una orden, como tienen todos los animales. Es una orden de fructificar, para que siga la especie humana como sigue la especie de los animales y de todo lo que es la naturaleza. Entonces es una orden de Dios que entonces está en el instinto del ser humano, en el hombre, en la mujer, el deseo sexual. Y cuando hay alguna persona que no lo tiene es porque es algo especial. Tal vez de naturaleza. Entonces, por naturaleza nacen con esa capacidad. Pero no lo tienen todos. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces no se puede sacar una doctrina y decir, bueno, porque Pablo dijo eso, dio un mandamiento. No, la Biblia clara, no fue un mandamiento. Pablo mismo dice, no es un mandamiento. Dice, esto digo por vía de concesión mía, no por mandamiento. Quisiera que todos los hombres sean como yo. Pero aclara antes, dice, no se nieguen el uno al otro. Habla de que el matrimonio, la pareja, no se nieguen el uno al otro. Porque, a no ser por mutuo consentimiento de que se dediquen mucho, dice, a la oración y no se toquen físicamente, pero vuelvan a unirse de nuevo, porque para que no los tiente Satanás. O sea, qué delicado que es el tema sexual, que dice que si aún una pareja está mucho tiempo sin estar juntos físicamente, pueden llegar a ser tentados y buscar por otro lado, ¿no? Lamentablemente puede pasar. Entonces digo yo, dice, no por mandamiento, sino por mi pensamiento, que quisiera que para servir todos fueran como yo, dedicados más, pero no todos, dedicados más al servicio y no exponer a la familia, porque a veces se exponían a la familia con todo el tema que los perseguían y los mataban. Pero dice, pero yo entiendo que no todos tienen el mismo don. Cada uno tiene su propio don, dice en el versículo 7. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Y dice otra vez, quisiera que los solteros y la viuda quedaran como yo, pero no todos tienen don de continencia, entonces más bien cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Está bien claro. Entonces, creer que por este versículo está dando un mandamiento y diciendo que todas las personas que quieren servir a Dios, en cuanto a enseñar la palabra de Dios, en cuanto a guiar una congregación, una iglesia, tienen que ser célibes, no es verdad, no lo enseña la Biblia. La Biblia dice que hay casos especiales. Hay casos especiales, pero no todos. Entonces, ¿por qué no vamos a guiar? ¿Por la palabra de Dios? ¿O por tradiciones de hombre? ¿O por qué razón vaya a saber que hayan sacado e interpretado de esta manera? Y yo digo esto porque, bueno, cada uno, ustedes dirán, cada uno que lo viva, que lo crea como siempre, como quiere, como siente. Pero ¿sabes qué? Es muy triste porque si hay gente que quiere de corazón servir a Dios, hoy no lo puede hacer o no puede dedicarse a esto porque le han enseñado mal las cosas. O está sufriendo en una buena obra de buena fe, sirviendo a Dios y sufriendo por dentro por los deseos que tienen y lo mortifican. Los deseos sexuales que tienen y lo mortifican. Siendo que la Biblia no enseña eso y no dice que es un impedimento para servir a Dios que vos tengas a tu mujer y que vos tengas una relación normal con otra persona. ¿Sí? La Biblia no enseña esto, entonces es horrible que se enseñe y se mortifique a la gente y a aquellas buenas personas que quieren servir a Dios y le pongan esta condición para poder servir a Dios. ¿Sí?
la Biblia, te lo digo vos que me estás escuchando, vos que por ahí decidiste seguir a Dios, vos que creíste que la forma correcta era así, bueno, la Biblia no te enseña, no te pone esa carga. Si deseas tener una mujer, puedes casarte, puedes tener una mujer y puedes servir a Dios. Por lo menos las iglesias que hemos entendido, los creyentes que hemos conocido, que realmente de esta forma sirve a Dios, amando a Dios, amando a la persona que Él pone delante tuyo para que vos formes tu familia, no estás pecando y sirves mejor a Dios, porque aún teniendo tu esposa, teniendo tus hijos y sabiéndolo llevar, sos un buen ejemplo y podés aconsejar a otros, ¿sí? De otra manera es más complicado. Entonces, ojalá esta palabra te sirva para bien tuyo, ¿sí? Entender que hay doctrinas y hay cosas que se han sacado, como te dije, 3 puntos, 3 bases sobre por cómo se puede sacar una mala doctrina. Averiguar por qué surgen estas cosas, estos conceptos, estos dogmas del celibato, por ejemplo, porque tiene toda una historia detrás, por qué se decidió hacer esto en esta religión. Pero ya te digo, puede ser por ignorancia, que no creo que lo sea en esta religión, por malintención, por querer sostener algo que no es y utilizarlo a esa forma con algún interés propio de esa religión o de algún líder religioso, o por fanatismo a un concepto, a un dogma en este caso, acá no sería un personaje, pues yo puse fanatismo a un personaje o fanatismo en este caso a un dogma, sostener ese dogma porque creer que es así y entonces buscar la mil y una manera para justificar y decir que es así. Pero nos vamos a dar cuenta que después, a la luz de la palabra de Dios, no tiene validez y no sirve y no hace bien. Bueno, ojalá estos 2 temas que hemos tocado hoy, la prosperidad, la doctrina de la prosperidad y la doctrina del celibato, te haya servido para entender que todo lo podemos vivir de una forma sana, correcta en la fe de Dios y la podemos encontrar esa sana doctrina, esa vida de fe sana, correcta, no sé cómo decirla, donde podamos disfrutar la fe mediante la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trae claridad y Dios nunca te va a poner una carga tan pesada que no puedas llevar. Y con respecto con respecto al celibato y con respecto a la prosperidad, Dios no va a poner en tu corazón tampoco esto, de que vos creas que estás bien o estás mal, si tenés mucho o tenés poco. No pongas eso en tu corazón. Así como Dios está, así como te eligió, Dios te bendice, Dios te ama. No depende de tu plata, que seas bueno o seas malo, que seas bendecido o no seas bendecido. No, eso no tiene que ver con la cantidad de dinero que tengas. Y si Dios te prosperó, no pongas tu mirada en la riqueza, porque Jesús dijo claramente, no hagas tesoro en el cielo, sino en la tierra, perdón, sino tesoro en el cielo. Fue bien claro. Y que no pongamos nuestra mirada en la riqueza, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que con esos pasajes creo que te puede quedar claro qué pensamiento tenía Jesús y qué pensamiento tiene la palabra de Dios con respecto a las riquezas. Bueno, amigo, que Dios te bendiga. Cualquier duda, acá estoy, sabes, en lo que necesites. Que Dios te bendiga mucho.